Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios de la saga de la voz de tu alma y hoy voy a hablarte de lo que dice la ciencia, lo que dice concretamente la física cuántica, que dicen que es la rama de la ciencia más avanzada y más evolucionada, y que gracias a que algunos científicos están dando un paso al frente y se están enfrentando a las opiniones públicas de las masas de científicos y por tanto la población en general que siguen creyendo en las teorías antiguas, en lo que se creía en siglos pasados, exponiéndose a que les llamen charlatanes, vendehumos y todas esas palabras que ya sabemos que son un indicador de que vamos por buen camino. Cuando a alguien, a ti o a cualquier persona está diciendo algo que las masas todavía no están preparadas para escuchar, siempre se les va a tildar de alguna de estas palabras y simplemente es el indicador de que vamos bien, de que somos ovejas negras descarriadas y de que estamos haciendo las cosas bien. Hoy voy a hablarte de cómo la metafísica, concretamente lo que enseñamos en la saga de la voz de tu alma, nos dice que nosotros creamos nuestra realidad y que de toda la realidad que tú percibes, simplemente es una parte muy chiquitita de toda la realidad que existe de verdad. Los sentidos nos engañan una y otra vez. Por ejemplo, si tú miras alrededor, jamás dirías que la Tierra está girando sobre sí misma a una velocidad de 1500 kilómetros por hora. Y tampoco dirías que esa misma Tierra está girando alrededor del Sol a una velocidad de 107.000 kilómetros por hora. ¿Alguna vez te has subido a un coche y has pasado de 200 kilómetros por hora? Es mucha velocidad. O un tren de estos de alta velocidad que van a 300 kilómetros por hora. Tú miras por la ventana y vas muy rápido. Simplemente no percibes la realidad en la que no crees o no estás preparado para creer. Se sabe en tribus indígenas que están preparados solo para determinar una gama de verdes que si tú les pones el color azul no son capaces de percibirlo, no lo ven. ¿Por qué? Porque en su mente las conexiones neuronales que hicieron desde chiquititos no les permite ver el color azul. Primeramente porque ni siquiera han utilizado una palabra para etiquetar esa experiencia. Por eso en la Biblia se dice que el verbo es creador y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Porque si tú miras cómo en el Génesis se explica cómo se hace una creación, lo primero es que Dios dijo. Porque al ponerlo en palabras etiquetas una idea y al etiquetar esa idea la puedes fijar en tu mente subconsciente y cuando has fijado una idea en el subconsciente automáticamente se va convirtiendo en la realidad que terminarás percibiendo por todos los sentidos. Decidme si me estoy explicando bien con todo esto. Entonces, lo más importante es que tú miras alrededor y no estás viendo la Tierra girar y sin embargo está girando a una velocidad más alta que la que tú puedes llegar a comprender a través de tus sentidos. Y precisamente ese es el motivo por el cual no estás percibiendo la velocidad a la que gira la Tierra, porque no eres capaz ni siquiera de percibirla en tu interior. Así sucede con todas las cosas que nosotros hacemos en la realidad. Simplemente no tienes más dinero en tu vida porque no eres capaz de percibirlo en tu interior. Ni siquiera es capaz de imaginártelo, te cuesta imaginarte qué sería tu vida con más dinero. No tienes más salud, más energía y vitalidad porque no lo estás percibiendo en tu interior. Te has creído la mentira de la enfermedad, la mentira de que los virus, las bacterias, lo que sean, enferman. Y esas creencias hacen que precisamente esas cosas enferman. No sana, y esto no lo digo yo. Por ejemplo, uno de los primeros científicos que investigó con esto fue el francés Émile Coué, que fue un psicólogo y un farmacéutico francés que popularizó la expresión de todos los días, en toda forma, me siento mejor. Y él se dio cuenta de que cuando le administraba un medicamento a alguno de sus pacientes, se hablaba de manera entusiasta sobre ese medicamento, hacía mucho más efecto y tenía un 93% de casos de éxito. Y el otro 7%, según Émile Coué, es porque eran escépticos y no creían en eso. Sabemos ya, gracias a muchos científicos, como el Dr. Bruce Lipton, uno de los primeros en clonar células madres en todo el planeta, y dice que
los pensamientos enferman más que los medicamentos, perdón, que las enfermedades, y que los pensamientos curan más que los medicamentos. De hecho, sabemos, y mucho ya reconocido por la ciencia, que la mayoría de los medicamentos son placebo. Y esto no es nuevo, el efecto placebo se descubrió ya en la Segunda Guerra Mundial, cuando una de las enfermeras tenía que operar a un soldado de urgencia, no tenía el fármaco para poder dormirle y le administró una solución salina y se durmió igualmente porque el soldado creía que le estaban administrando el medicamento. Así de fuerte es nuestra mente. Aquí en España tenemos un doctor que se llama doctor Ángel Escudero, que lleva más de 40 años operando sin anestesia, con anestesia psicológica. Se lo ha tratado de enseñar a muchos de sus colegas científicos y casi ninguno de ellos lo ha conseguido, porque él puede transmitir el conocimiento que él tiene y la creencia y la certeza que él tiene, pero lo que no puede llegar a meterle en la cabeza es la fe, la creencia que él tiene de que eso funciona. La mayoría de la gente, de sus colegas, lo entienden a nivel racional, la mayoría le critican, la mayoría lo entienden a nivel racional, pero muy pocos tienen la fe que él tiene para hacerlo y por eso no consiguen el mismo resultado. Entonces es fundamental que entendamos que la creencia crea y que la única razón por la cual no estás creando una realidad diferente es simplemente porque en tu conciencia, en tu creencia, en el sistema de creencias de lo que tú crees que es la realidad y cómo se comporta el mundo, simplemente tienes otro programa. Por eso siempre digo que no estás destinado, estás programado. Y si eres ya un estudiante de la saga Labo Virtual, donde hablamos precisamente de todo esto, te darás cuenta de que ni te han enseñado esto en la escuela, ni en la universidad, ni te lo van a enseñar, por lo menos hasta dentro de muchos años. ¿Por qué? Porque la sociedad no está preparada todavía para conocer la verdad. Sin embargo, Jesús de Nazaret nos dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En uno de los últimos mensajes que nos dio Jesús, nos dijo: los milagros que yo dijo, aquellos que crean en mí, los milagros que yo hago, vosotros también los haréis y aún mayores. Se ha entendido muy mal, porque lo que se ha hecho es adorar a Jesús y crear una serie de instituciones religiosas alrededor para adorar la figura, cosa que él no quería, porque su mensaje no era adorarme, su mensaje era seguidme. Seguid lo que yo hago y tú también lo harás. Y la única razón por la que Jesús hacía esos milagros es porque él tenía la certeza de cómo funcionaban estos principios del mundo metafísico cuántico, tenía la certeza y la seguridad de que eso era así, no tenía ni una creencia encontrada o en la dirección opuesta a ese tipo de verdad, y entonces era capaz de moldear la energía y convertirla en materia a una velocidad que nadie puede hacer, porque hasta el tiempo y el espacio es una conciencia, es una creencia. No todo el mundo está preparado para entender esto, ni todo el mundo quiere entender esto. La mayoría de nosotros llegamos a este conocimiento cuando hemos tocado fondo en nuestras vidas, cuando nuestras vidas se derrumban. Entonces vas a ver alrededor, y no te pido que me creas esto que te estoy diciendo, ni nada de lo que te digo, solo te pido que lo compruebes. Si tú miras alrededor, y tú puedes ver una línea de la vida de muchas personas que tienes alrededor tuyo, te darás cuenta de que si tú eres una persona que ya hace mucho tiempo que hablas de estos principios y los conoces, no quiere decir que los creas, ni siquiera que los practiques. Simplemente a nivel racional ya hace tiempo que has entendido que esa es la verdad. La manera de saber si los conocemos y los practicamos es viendo los resultados que te están dando. Esa será la medida en que tú tengas creencia o fe en que estos conocimientos son reales. Pero si tú ya has entendido que esto es real, te darás cuenta que hay muchas personas que hace unos años que a lo mejor pues te criticaban o te decían, pues eso, vende motos, vende humo, o que eso son tonterías, o que eso es una secta, o que eso no es verdad, o que te están lavando el cerebro, que no sé qué, o que mil cosas, ¿no? Charlatán, o mil cosas de estas que dicen, ¿no? Que insisto, es el indicador de que vas por buen camino. Y también te darás cuenta de que algunas de esas personas que hace años te criticaban, les han pasado una serie de cosas en su vida que les han hecho tocar fondo, derrumbar el sistema de creencias que atacaba esta verdad que tú les estabas contando, y ahora resulta que les ves leyendo libros de espiritualidad, quizás les ves hasta con los libros de la voz de tu alma, porque casi todo el mundo ya hoy en día está entrando a este nivel de conciencia a través de los libros de la voz de tu alma. Por eso cada vez hay más y millones de personas en todo el mundo que ya se están iniciando a los principios del mundo metafísico cuántico gracias a la saga La Voz de tu Alma, que ese es mi objetivo. Y entonces esas personas ahora empiezan a entender un poco más, se están iniciando en todo este proceso. ¿Por qué? Porque la verdad se va desplegando en nuestras células como cuando uno se levanta por la mañana y poco a poco se va desperezando.
Cuando tú te desperezas por la mañana, al principio estás que no te enteras de nada y poco a poco vas entrando en conciencia y vas volviendo a percibir esa realidad. Ese es el momento donde la mente subconsciente es más sugestionable y también a la hora de irte a dormir. La cuestión, cuando tú empiezas en este mundo y empiezas este viaje llamado vida, los niños pequeños tienen todas las posibilidades disponibles. Si tú estudias la Biblia, la mayoría de la gente cree que la Biblia es algo inventado, ¿no? Y la Biblia es un campo de entrenamiento de la metafísica. Y también un libro sobre todo de desarrollo personal, de crecimiento personal. Por eso he escrito la saga de Secretos Revelados, que espero, si todo va bien, que a final de abril ya podáis disponer de él. Y lo que dice en el Génesis es que la creación ya está terminada. O sea, Dios creó el mundo, lo creó en 6 días, descansó y luego contempló la obra. Eso ya está hecho. ¿Qué significa? Que tú no tienes que pedir para que Dios cree algo, o te cree algo, o tú crear algo. Simplemente tienes que conectar con esa parte de la realidad que ya está creada. Y esto, que en metafísica, en la voz de tu alma, os lo cuento muchas veces, y es fijar tu intención, es darle la espalda al reflejo de la realidad, lo que estás percibiendo actualmente por los sentidos, y girarte hacia la imagen todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Qué significa girarte hacia la imagen? Significa que de toda la creación de Dios que hay en la quinta dimensión, en la mente supraconsciente, simplemente seleccionas una variable distinta, una posibilidad distinta, piensas en ella, meditas sobre ella, es lo que llamaba San Pablo orar sin cesar, piensas en ella todo el tiempo, le añades sentimiento de cómo se siente eso ahora en esta realidad presente que ya estás viviendo eso, y simplemente te quedas con esa imagen y fijas esa imagen. Bien, pues esto en física cuántica se le conoce como colapso de onda. O sea, que lo que os estoy contando es ciencia también. Pero también, insisto, no podemos esperar a que algo sea ciencia, porque la ciencia va con muchos años de retraso con respecto a la espiritualidad y la metafísica. La única razón por la que os hablo de ciencia es porque desde pequeñito has aprendido y has formado la conexión neuronal, la creencia de que lo que es científico es real y el resto no lo es. Y por eso todavía hay mucha gran parte de la población que no cree en estas cosas, y ahora, gracias, porque la creación es así, gracias a la física cuántica, la ciencia ya está diciendo desde hace muchos años, además, esto no es nuevo, esto hace más de 200 años que ya se conoció lo que se conoce como el efecto observador. Pues la ciencia ya está diciendo que esto es verdad. Entonces, no hace falta ser adivino para entender que la humanidad está dando un gran cambio y que desde el momento en que ciencia, espiritualidad, religión, filosofía se están uniendo cada vez más, pues no hace falta ser muy inteligente para darnos cuenta que esa unión de la ciencia, esa unión de la metafísica, de la espiritualidad, de la ciencia mental, de los principios de la voz de tu alma, poco a poco están uniendo a la población en una única creencia, que es la creencia de que verdaderamente lo que se dice en la Biblia, en los textos sagrados, en el Corán, en los Vedas, en los yogis, es real. Somos los creadores de nuestra realidad y creamos por conciencia o creamos por creencia, porque la propia palabra creencia ya implica el crear. Crear y creencia comparten la misma raíz. ¿Por qué? Porque es la misma cosa. Uno no puede crear sin tener la creencia. Y básicamente, el colapso de onda lo que nos dice es lo siguiente. Voy a coger la pizarra y te lo voy a contar para que puedas entenderlo muchísimo mejor. Porque a veces vale más una imagen que 1000 palabras. Dejadme que os explique esto para que lo podáis entender bien. Porque cuando lo veáis gráficamente con las dimensiones que explico en la saga de la voz de tu alma, ¿sabes qué pasa? Que yo soy muy visual, entonces siempre necesitaba un esquema visual para entender lo que ahora os estoy explicando. Entonces, ideé el gráfico de las dimensiones. Y ese gráfico de las dimensiones dice esto. Fijaos, a ver si lo podéis ver aquí. Vale, muy bien. Lo que dice el gráfico de las dimensiones es que nosotros tenemos, a ver, aquí, una tercera dimensión, una cuarta dimensión y una quinta dimensión. La tercera dimensión es la mente consciente. Esto es lo que tú estás percibiendo a través de los sentidos. Digamos que este es el reflejo del colapso de onda que hiciste en la cuarta dimensión, que es la mente consciente. Perdón, la mente subconsciente. Lo que la ciencia dice es, todo lo que hay en la quinta dimensión
que es la mente supraconsciente, es lo que en la Biblia se conoce como toda la creación de Dios. Esta creación ya está terminada y está hecha en forma de posibilidades infinitas que están hechas en forma de energía. Entonces, cuando Dios creó la creación, ¿qué hizo? Dijo, hágase la luz, y luego dijo, hágase el firmamento, y luego dijo, hágase el mar, los cielos. ¿Por qué dijo? Porque cuando tú tienes aquí una posibilidad que es una idea, que es energía, al tú expresarla en palabras, lo que estás haciendo es etiquetando esa realidad y ordenándola en tu mente. Cuando tú etiquetas esa realidad en tu mente, lo que estás haciendo es crear una creencia. No es posible la creencia sin lenguaje. No es posible. De hecho, os recomiendo una película que se llama La Llegada, que es un hecho de ficción, pero podría no ser tan ficción, y habla de unos extraterrestres que vienen aquí del futuro para salvar a la raza humana y les van a entregar un arma para poder superar todas las cosas que vienen. ¿Y sabéis cuál es ese arma? Un lenguaje. Porque los personajes, cuando adquieren el lenguaje que les traen los extraterrestres desde el futuro, son capaces de adoptar todo el sistema de creencias y la sabiduría que va implícita energéticamente en ese lenguaje. Y entonces son capaces de cambiar esta realidad. Esto es ciencia ficción, pero en realidad podría pasar perfectamente y en realidad lo puedes aprovechar para tu vida, porque desde el momento en que cambias el lenguaje con el cual tú describes la realidad, automáticamente estás cambiando la realidad. ¿Me seguís? Entonces, es muy importante que entendáis qué es lo que llama la física el colapso de onda. Esto es lo que llamamos en La Voz de tu Alma la imagen. Y esto es el reflejo. Todo lo que ocurre en tu realidad es un reflejo de la verdadera imagen. Lo que está ocurriendo es que esto es lo que se va a reflejar en tu realidad en forma de tus relaciones, en forma del dinero que tienes, incluso en forma de la salud. No soy yo el primero que dice que lo que enferma es la creencia de que un virus, una bacteria o lo que sea enferma, no el virus ni la bacteria en sí, porque si no todas las personas que están expuestas a un virus, una bacteria o cualquier enfermedad terminarían todas contagiadas y no es así. La creencia crea la realidad. Yo sé que esto es una locura, yo sé que esto no lo va a entender todo el mundo, pero el que tenga oídos que oiga. Yo sé que todo el mundo dice, estoy en un país donde todo el mundo tiene pobreza, y yo te digo, si tú no creas la creencia de pobreza, si eliminas esa palabra de tu vocabulario, si empiezas a decir en esa nueva creación que tú quieres hacer, hágase tal cosa, estás etiquetando esa realidad y con el tiempo la vas a ver manifestada aquí. Ahora, es muy interesante que entiendas que lo que la ciencia llama colapso de onda es todas estas ideas que hay aquí, que son energía, es todas las posibilidades que hay en la creación, al tú, con la intención o con la atención, fijarte en una de esas ideas y crear una etiqueta que describa esa situación, lo que estás haciendo es colapsar. ¿Qué es colapsar? No dejar que fluya. Colapsas esa onda, la guardas en tu mente y esa onda colapsada, poco a poco, va creando la materia, es decir, que va pasando de onda a partícula. Toda la creación que vemos por los sentidos son partículas de ondas condensadas que hemos fijado cada uno de los seres humanos en la quinta dimensión. La realidad del mundo físico que percibimos es una co-creación de todos los seres humanos por las ondas colapsadas que hemos hecho. Dicho de otra manera, el conocimiento es una trampa para crear nuevas realidades, porque el conocimiento son colapsos de onda que fijan solo una realidad. Y por eso es prácticamente imposible que un erudito en un campo de la ciencia pueda dar un salto cuántico en esa realidad, porque tiene un colapso de onda que viene de él mismo y de todas las generaciones atrás que han que han creado esa forma de pensamiento, y es imposible cambiarlo. ¿Y por qué hablo de que es imposible cambiarlo? Intenta que una persona mayor, con 80 años, aprenda chino ahora, siendo español o siendo de habla hispana. Es prácticamente imposible. Vale, pues todas esas creencias colectivas no solamente se heredan durante 80 años, sino que se heredan durante milenios. Imagínate, si a una persona es casi incapaz de crear nuevas conexiones neuronales del habla hispana al habla china con 80 años, imagínate cambiar una persona erudita que ha conectado con ese colapso de onda, con ese conocimiento, intentar dar un avance, un salto cuántico en algún área
que pueda ayudar a toda la humanidad si está conectado con ese tipo de verdad. Por eso los grandes avances no vienen de personas eruditas. La persona que inventó el avión, la persona que inventó el no sé qué, la persona que no viene de eruditos. Henry Ford creó una serie de coches, de automóviles con unos cilindros, con no sé qué, y él no era ingeniero. Él simplemente creó la idea. Y los ingenieros le decían, esto es imposible. Y él dijo, hacedlo de todos modos. Y por eso creó todo eso. Los hermanos Wright, cuando inventaron el avión, su padre era un pastor religioso, no sé de qué religión, en Estados Unidos, y le decía que eso era como una blasfemia, ¿no? Decía, porque si Dios hubiera querido que volásemos, nos hubiera dado alas. Esa es la creencia de las personas que tienen colapsado una onda y que no son capaces de salir de ahí. Ese es el sistema de creencias. Pero si tú eres capaz de salir de este sistema de creencias, garantizado que vas a experimentar aquí una nueva realidad. El colapso de ondas crea la materia, transforma la onda en partícula. Y esto es ciencia. ¿En qué fallamos? No nos mantenemos suficiente tiempo en este colapso de onda. Tú ya tienes un colapso de onda que es la creencia de lo que es tu realidad, el paradigma. Acuérdate, 3 P's de un alma imparable: propósito, paradigma y plan. Si eres estudiante de la saga de tu alma, ya sabes de qué te estoy hablando. Pues, tú ya tienes un paradigma. ¿Cuál es la idea? Deja de lado el reflejo y gírate hacia la imagen. Olvida quién eres, olvida lo que crees que es posible o no, y simplemente céntrate en momentos específicos de tu vida en crear esta realidad, en crear el sentimiento y agradeciendo porque ya lo tienes, porque la gratitud abre el corazón, que es el órgano de atracción, es la semilla de la morada del alma. Si tú puedes hacer esto, poco a poco y paulatinamente irás convirtiendo esta onda en densidad material, o sea, en partícula. Y así es como los grandes genios crean cosas grandes, así es como una persona pasa de la pobreza a la abundancia, así es como una persona pasa de la enfermedad a la salud, así es como una persona pasa del desamor al amor. Y no hay otra manera. Si tú quieres dar un salto cuántico, si tú quieres pasar de una realidad a otra, entonces debes darle la espalda a la imagen y debes girarte hacia el reflejo. Garantizado. Así que sin más, espero haberte ayudado. Si te ha ayudado con este vídeo, por favor, déjame un comentario de cuál ha sido la mayor revelación que has tenido en este vídeo. Espero haberte inspirado, espero haberte ayudado y sobre todo espero haberte educado para que cada vez seamos más personas que entendamos esta realidad, que entendamos estos principios y que el mundo empiece a ser un lugar totalmente diferente. Porque, ¿sabes qué ocurre a nivel cuántico? Hay un umbral. Cuando X personas son capaces de entender los principios de la voz de tu alma, entonces se supera ese umbral. Y cuando se ha superado el umbral, o sea, cuando determinado número de personas en todo el mundo, que no se necesita un número tan grande, son capaces de superar ese umbral, automáticamente las ideas se contagian en el subconsciente colectivo y damos un salto cuántico toda la humanidad. Por eso os pido que cada vez hayan más estudiantes de la saga de la voz de tu alma. Si todavía no tienes la saga de la voz de tu alma, te dejo aquí abajo el enlace para que puedas empezar a aprender estos conocimientos, que los tengas bien ordenados y que puedas transmitírselo a tus hijos y a todas las generaciones que vendrán para detrás. Esto es algo que vas a tener para el resto de tu vida. Te dejo aquí abajo el enlace para que puedas conseguirlo. Gracias, gracias, gracias de todo corazón. Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Nos vemos en los siguientes vídeos. Espero haberos inspirado. Chao, chicos.